Hola, buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos para informarnos y reflexionar sobre la Constitución Nacional. Vamos a tener estos encuentros una vez por mes y vamos a ir avanzando en la revisión de todas las partes de la Constitución. Y empezamos por el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo es el prólogo de lo que se va a desarrollar después en la materia. Y entonces ese prólogo lo redactó, el prólogo y la Constitución, lo redactó un grupo de representantes de toda la nación, reunidos en Congreso General Constituyente, pero esos representantes fueron elegidos por todas las provincias. Miren qué importante esto, no son elegidos por un grupo de gobierno del momento, sino por la nación toda. Y esto es fundamental porque va a sentar las bases de lo que va a ser esa Constitución como organización del país. ¿Cuál es el objeto planteado en ese preámbulo? Y lo podemos ir recordando todos. Constituir la Unión Nacional, proveer al bienestar general, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común y asegurar los beneficios de la libertad. ¿Para quiénes? Para todos. Para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino, no solamente para los ciudadanos del país, sino también para los que quieran acercarse y habitar este suelo. Termina el preámbulo invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia. De manera que en este preámbulo que nos anuncia todo lo que se va a desarrollar luego en el texto de la Constitución, está previsto todo. Está hablando de libertad, está hablando de justicia, está hablando de unión de todos, está hablando de paz. Está hablando de todo lo que hace falta para que un pueblo desarrolle su vida como quiere hacerlo, de la mejor manera. Y entonces entramos en la Constitución Nacional. ¿Qué es la Constitución? Es un enunciado de las bases de la organización política de la nación. ¿Para qué? Para mantener la libertad, la justicia y las garantías individuales. De esa manera, cualquiera puede desarrollar su vida como lo ha planificado. Entonces, libertad y justicia y la garantía de que esa libertad y esa justicia van a ser aplicadas conquista la idea de cualquiera de venir a vivir a este país. Y este fue el espíritu de la Constitución: abrir las puertas a todo el mundo, poblar la Argentina con todas las personas de buena voluntad que quieran venir a habitar este suelo. Evidentemente era muy tentador esto, en una época sobre todo, y por eso tantos inmigrantes en este país. Lo sigue siendo todavía, a pesar de que esta libertad ha sido un poco restringida en la actualidad y que la justicia está un poco trastocada también en la actualidad. Sin embargo, este país está lleno de inmigrantes de todas las nacionalidades, de todos los territorios, que vienen aquí, que se instalan. También es cierto que dicen, están los que vienen a trabajar, a desarrollarse y a tener éxito, formando su familia, su negocio y todo lo demás.
también están los que vienen solamente para robar. Y es cierto, igual que los ciudadanos argentinos, hay de las dos cosas. Está el que trabaja, el que se esfuerza, el que forma su familia y su negocio, y también el que vive de otros o el que roba, desde todas las posiciones, desde el poder y desde la sumisión. Entonces, la Constitución es una decisión política fundamental. Por eso se llama la ley suprema. Y todas las leyes que se dicten van a tener que ajustarse a lo que prescribe la Constitución. Por eso es tan importante que la Constitución sea el producto de una cooperación amplia, una cooperación política de todos, porque si la Constitución se va reformando de acuerdo al gobierno de turno, imagínense que esto nunca podría representar la idea de toda una nación. No es un enunciado teórico. Si se hubiera pretendido poner un enunciado teórico de Constitución en nuestro país, no hubiera funcionado, porque la Constitución tiene que representar la idiosincrasia de la población, su estilo de vida, su manera de ser, la forma en que han elegido desarrollar su vida y manejarse en una comunidad. También es flexible, porque fija límites, así como traza proyectos y aspiraciones sociales, también fija valores, ¿no es cierto? Y esto permite la creación de leyes que se van flexibilizando porque se van adaptando a todas las situaciones de cambio del mundo. Esas leyes son específicas para tratar determinados temas y van actualizando. Lo que no se modifica de esas leyes que van a tener que estar de acuerdo a la Constitución son estos valores, estos principios y estos límites que se establecen en la ley suprema, ¿no? Van a tener que estar de acuerdo. Cualquier ley que esté en contra o que no respete estos valores y estos principios va a ser inconstitucional, claramente. Dice el doctor Félix Loñ que la Constitución combina razón y pasión, porque tiene todo, tiene las creencias, la fe, los principios, los valores, todo. Las principales características de la Constitución Nacional son la división de poderes, el poder legislativo que hace la ley, el poder ejecutivo que la reglamenta y el poder judicial que la interpreta a través de sus sentencias. Es la división de poderes la que asegura el ejercicio de la libertad, porque si el poder es concentrado, se pierde la libertad. Sin división de poderes no hay constitución directamente. Los poderes deben respetar las instituciones, los principios y los derechos y garantías que establece la Constitución. Otra característica es la responsabilidad de los funcionarios. ¿Frente a quién? Frente a los ciudadanos que los han elegido, en definitiva, son mandantes. Otra es la publicidad de sus actos. Fíjense cómo últimamente se firman pactos y acuerdos entre el gobierno y otros países en secreto. Son un misterio. Entonces, eso no es
publicidad de sus actos. El pueblo no tiene la oportunidad de revisar de qué se trata esto que ha hecho su mandante, que es el gobierno. Otra es la fiscalización y control entre los poderes. Esa división de poderes es lo que permite controlarse mutuamente. Si no existiera la división, no habría control. Y tampoco hay control cuando el gobierno de turno pone para su control a gente de su mismo gobierno. Es el ciudadano diferente al partido político que gobierna el que debe controlar de verdad. Si la Constitución Nacional es la base de una organización política, debe regular el poder. Y es así que establece la forma de obtenerlo, de ejercerlo y de transmitirlo. Indica los límites a los gobernantes, asignándole facultades a los tres poderes. Cuando existe un exceso de ese límite, entonces se está atacando la Constitución Nacional. Y consagra el gobierno de la ley por encima del gobierno de las personas. Entonces, todos deben estar sometidos a la ley, los gobernantes y los gobernados. Los gobernantes no son una clase especial que están exentos de cumplir la ley. Están tan obligados a cumplirla como todos los demás ciudadanos. En la puerta del Congreso se puede leer en bronce, en el manifiesto del Congreso General Constituyente a las provincias de la Confederación, que los hombres se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos. Vamos a empezar a ver hoy los primeros artículos de la Constitución Nacional hasta el artículo 13. El 14, tan especial, ya empezamos a verlo desde la próxima oportunidad. Pero el artículo 1 dice que la nación adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Es representativa porque el pueblo gobierna a través de sus representantes. No es posible de ninguna manera hacerlo por sí mismo. La iniciativa y la consulta popular, me pueden decir, es una forma semidirecta de gobierno, pero no, en realidad no reemplaza la forma representativa. Es una forma que complementa a la representación. Republicana, porque es la comunidad política organizada sobre la base de la igualdad de todos los hombres, con un gobierno elegido por el pueblo para que lo represente y ante quien debe rendir cuentas y responder por la administración que ejerce. El sistema republicano es entonces el goce de la libertad y de la igualdad. La forma federal. Las decisiones se toman en distintos centros de poder. Se trata de un poder descentralizado. Es la unión a través de la diversidad. Se busca el equilibrio entre la nación toda y las provincias. Las autoridades del gobierno federal residen en la capital federal, dice el artículo 3, y los gastos de la nación se proveen con los fondos del Tesoro Nacional, dice el artículo 4. Nos salteamos el 2 porque veníamos con toda una secuencia, pero el 2 habla de el culto, del culto que se elige para este país y que está determinado para el gobierno federal. El artículo 2 establece el culto
católico apostólico romano, determinado para el gobierno federal. El artículo 5 dice que cada provincia dictará su propia constitución, basada en los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Pero esto es lógico porque si bien toda la nación argentina tiene elegida una forma de vida, cada sector, cada provincia, cada lugar tiene sus características propias. Entonces se permitió que cada provincia tuviera su propia constitución, basada en la Constitución Nacional, pero con ciertas libertades. Y esas libertades están dirigidas a la propia administración de justicia, a su régimen municipal y a la educación primaria. Esas cuestiones pueden ser diferentes en cada provincia. Lo demás tiene que estar adecuado a la Constitución Nacional. Y entonces el gobierno federal garantiza a cada provincia la forma republicana de gobierno y el ejercicio de las instituciones. Esas provincias son autónomas, pero no son soberanas. Solo el Estado Nacional tiene soberanía. El artículo 6 dice que el gobierno federal solo intervendrá en el territorio provincial para garantizar la forma republicana, repeler invasiones, sostener o restablecer las autoridades. Si no, la provincia tiene libertad para manejarse. Los actos, el artículo 7 dice que los actos públicos y los procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe ante los demás, o sea, el respeto absoluto por lo que allí se decida con el sistema judicial local. El artículo 8 dice que el ciudadano de una provincia lo es también en todas las demás. Y es obligación entre las provincias la extradición de los criminales. Aquí no pueden pensar si lo extraditan o no, no tienen esa libertad de decisión, están obligados a la extradición. El artículo 9 habla sobre las aduanas y establece que las aduanas solo pueden ser nacionales, y las tarifas van a ser fijadas por el Congreso. El artículo 10 dice que en el interior circularán libremente todos los productos nacionales. Y el 11 se refiere a los productos o fabricación tanto nacional como extranjera. Habla de ganados, de buques, etcétera, que pasen de una provincia a otra y que tendrán derecho a libre tránsito. El artículo 12 dice que los buques no pagarán derecho de tránsito entre provincias. Y el 13 que se admitirán nuevas provincias de la nación, pero no podrán erigirse ni en el territorio de otra, ni podrán agruparse para formar una sola, sin el consentimiento de las legislaturas de las provincias interesadas y del Congreso. Cuando hablábamos hace un ratito sobre la diferencia entre república y democracia, me parece que tenemos que hacer referencia a qué es la democracia y decir que es la convivencia de múltiples sectores distintos. Debe existir una diversidad de pensamiento para que exista democracia. Por eso cuando los gobernantes dicen nosotros y los otros son los que piensan diferente, entonces no forman parte del país, están excluidos en ese comentario que se hace. Sin embargo, la verdadera democracia, o la democracia en realidad, es la que acepta esta diversidad de pensamientos, es lo que la forma. Es el régimen de la libertad, fundada en la igualdad de clases.
La libertad y la igualdad son los pilares de la democracia, aunque también son fundamentales en la República. La democracia también se dice que es el pueblo, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Cuando se refiere a qué es el gobierno del pueblo, se está refiriendo al origen, a la justificación. Cuando dice que es por el pueblo, se refiere a la organización y a la titularidad. Y para el pueblo se refiere a la finalidad. Entonces, hasta aquí este espacio de información y reflexión sobre lo que significa la Constitución Nacional, que nos permite entender que si nos interesamos en la gestión del poder público, evitaremos que los gobernantes piensen que solo ellos son el país.